Momento de repasar las tapas de los diarios nacionales de este martes 24 de enero. Arrancando como siempre con el diario La Nación. Van a ver que hay más o menos los mismos temas en las tapas. Tienen que ver con Brasil, con Maduro, con la ONU. Arranquemos por La Nación, como decíamos. Maduro se bajó de la cumbre y afirmó que en la Argentina había un plan para atacarlo. Sí, el mandatario chavista enfrentaba críticas por las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Atribuyó su ausencia a una supuesta conspiración de la derecha fascista. Recordemos, hubo acá presentaciones judiciales de Waldo Wolf, por ejemplo. Hubo también pedidos de detención como de Patricia Bullrich ante la DEA. Le pidió que lo detengan en Argentina. Había una visita supuestamente confirmada. De hecho, había una bilateral pedida junto a Alberto Fernández para tener el día miércoles confirmada. Brasil también había confirmado una bilateral con Maduro, pero en algún momento hubo un ruido, hubo una duda. Che, ¿está confirmado o no está confirmado? Maduro nunca termina de confirmar. ¿Por qué? Porque siempre que viaja lo termina confirmando después, y cuando viaja a países como Irán, como Cuba, como Rusia, Nicaragua, ¿sí? Países amigos donde sabe que no corre riesgo de ser detenido porque las justicias están alineadas directamente con el poder político. Acá, en algún momento, hubo algún tipo de duda, se ve, tuvo algún tipo de temor a que pudiera haber algún tipo de complicación, y por eso se bajó de la visita a la Argentina, y obviamente la oposición lo celebró. Que dicen algunos risueños, se caía de Maduro esta decisión. La ONU rechazó el reclamo del lawfare del gobierno, ¿sí? Tras el informe de Horacio Pietragala. ¿Quién es Pietragala? Es el secretario de Derechos Humanos, un hombre íntimamente ligado a Cristina Fernández de Kirchner, de los más duros que hay en el gobierno. En ese informe criticaba a la Argentina y decía que en la Argentina no se cumplen con, o hay violaciones a los derechos humanos en el ámbito de la justicia por este supuesto lawfare. Toda una justificación que armó el kirchnerismo para, de alguna manera, defender a Cristina Fernández de Kirchner, y para defender también la actitud de Alberto Fernández de avanzar contra la Corte Suprema en este momento. ¿Qué hizo la ONU? Después de la presentación de Pietragala, un rato después, publicó un comunicado en el cual piden al gobierno argentino asegurar la plena independencia del Poder Judicial y de los fiscales, una señal que claramente va en contra de lo que está haciendo el gobierno, un mensaje que no fue tomado como una victoria claramente diplomática del gobierno argentino, sino todo lo contrario. Bajemos un poco en la tapa, y lo que le voy a contar ahora no es chiste. Quizás lo vieron ayer, si no lo vieron, presten atención. Alberto Fernández, ¿saben lo que dijo? Que la inflación está en la cabeza, ¿sí? Que es una cuestión casi psicológica. Atribuyó a que es un fenómeno autoconstruido la inflación, que muchas veces generalmente es una cuestión autoconstruida que está en la cabeza de la gente. Fue una declaración que hizo ante periodistas del Brasil en una entrevista conjunta en un medio brasilero, y realmente sigue sorprendiendo que el presidente tenga este tipo de declaraciones de uno de los temas que más preocupan hoy a todos nosotros, que es una inflación que está bordeando el 100%. Dejamos así la tapa del diario La Nación y pasamos a Clarín. Los títulos principales de Clarín va por la dura respuesta de la ONU al gobierno, la de respetar la independencia de justicia. El segundo título va también por el tema de Maduro, que no vino a la Argentina con el pretexto de un complot de la derecha. Nos quedamos con la foto de Lula con Alberto Fernández en la conferencia de prensa en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Brasil financiará por un año compras argentinas. Fue la noticia que dejó ayer. Estábamos todos mirando lo de la moneda común, que quizás es lo más relevante hacia el futuro, si se avanza o no, pero es tan incipiente, tan poco concreto, que lo más concreto que dejó la visita bilateral y la reunión bilateral es un acuerdo entre el Banco de Brasil y el Banco Nación Argentino para financiar durante un año las importaciones de Argentina. Es algo que, por un lado, dicen lo positivo, le quita presión al central por la escasez de reservas, va a poder financiar importaciones, podés traer importaciones de Brasil y financiarlas en el plazo de un año. Lo que también dicen es que puede llegar a incrementar el déficit comercial que tiene Argentina con Brasil, que ya de por sí es bastante elevado, y eso obviamente muchas importaciones van a venir más de Brasil porque te permite financiarlo, entonces eso incremente el déficit. Y nos vamos a lo futbolero, arriba en la tapa, malas noticias. Estábamos en Clarín todavía, si volvemos, sub-20, perdió Argentina con Brasil. Brasil es monotema en el día de hoy, parece.
Argentina perdió otra vez el equipo de Mascherano. Mascherano es el técnico de la selección sub-20. A mí me gusta cuando estos jugadores que fueron emblemas de la selección argentina terminan conduciendo las categorías juveniles. Sobre todo un tipo como Mascherano, que siempre aparte fue muy centrado en la cancha, muy ordenado, que entiende el juego. Bueno, no está logrando resultados en este momento. Fue la segunda derrota consecutiva en el Sudamericano Sub-20. Esta vez 3-1 con Brasil. Y está complicado para el pase a la ronda final. Tiene que ganar los próximos 2 partidos, sí o sí, con Perú y con Colombia. Y esperar que no tengan buenos resultados Perú o Colombia. O que Colombia, por ejemplo, no le gane a Brasil. Ahora sí, vamos a página 12, que también está en la palabra Brasil en el título principal de la etapa, con el eje en volvió Brasil, el apretón de manos entre Brasil y Argentina. El desembarco en Argentina del presidente de Brasil significa un cambio completo en las relaciones económicas entre los dos países. ¿Sí? Recordemos, fue bastante tortuosa la relación de Argentina con el Brasil de Bolsonaro. Incluso con Macri no hubo mucha afinidad. Por ejemplo, avanzó mucho más Macri con el acuerdo con la Unión Europea, por ejemplo, y Bolsonaro puso más resistencias. Ahora hay más sintonías claramente entre Lula y Alberto Fernández. Hay que ver cómo trasciende cuando termine el gobierno de Alberto Fernández, quién venga. Hasta ahora la mayoría de los candidatos de Juntos por el Cambio, por ejemplo, también hacen buenos comentarios de Lula da Silva. No hay unas críticas fuertes ahí de Lula, salvo los sectores más duros. Y cerramos las tapas de los diarios con El Cronista. El título principal del Cronista también tiene que ver con lo de Brasil y el tema de las importaciones. Por eso nos vamos a un título del pie abajo. Por las consecuencias de la sequía, el gobierno y los productores rurales discuten un programa de alivio fiscal. Sí, va a ser una semana clave. Después de la reunión del viernes pasado que contamos acá en el Noticiero AM de Sergio Massa con la mesa de enlace, quedaron en que el 1 de febrero va a haber anuncios y lo que sobre todo piden los sectores agropecuarios es alivio fiscal. Dicen que tienen que pagar impuestos por plata que hoy no tienen.